Aunque la COEPAL deja de existir en 1973 con los cambios sociopolíticos de Argentina, los teólogos que la integraban siguieron generando un liderazgo intelectual y también pastoral, como eran pues Lucio Gera, Rafael Tello, etc. Y es que este movimiento fue entendiendo en la vida pues de la iglesia que el eje estructural de la razón de ser pues de la iglesia es esta vivencia como pueblo de Dios en medio de los pueblos de la tierra, a partir de las mediaciones de la cultura, a partir de las mediaciones que implica el hecho cultural, como son lo económico, lo político, lo social, lo religioso, etc. Rafael Tello nos dice lo siguiente, invito pues a leer el texto que tienen sobre la reunión de los peritos de la COEPAL en el 30 de marzo de 1969, cito: la iglesia argentina tiene que verse y ver sus problemas desde el pueblo. El pueblo sería el elemento iluminador y unificador de la problemática de la iglesia. Es decir, no verlo desde sus conflictos internos, desde sus dificultades internas o desde sus problemáticas parciales internas, sino desde su inserción como pueblo de Dios en el pueblo argentino. Esto llevaría a una línea conexa con esta, que sería el rescate de los valores cristianos que están en el pueblo, ver desde el pueblo y adaptar una línea de masas para la acción pastoral. De este modo, Rafael Tello, en sintonía pues con San Miguel, entiende que el eje del discernimiento no puede darse sin la inserción desde el pueblo, es decir, desde y no simplemente una iglesia que esté para el pueblo. Desde implica que se vive como pueblo de Dios en y con los pueblos pobres de esta tierra, junto a ellos caminando en común y haciendo construcción de un futuro y un porvenir para todos. La iglesia, dice el documento de San Miguel, ha de discernir acerca de su acción liberadora o salvífica desde la perspectiva del pueblo y sus intereses, pues por ser este sujeto y agente de la historia humana que está vinculada íntimamente a la historia de la salvación. Los signos de los tiempos se hacen presentes y descifrables en los acontecimientos propios de ese mismo pueblo que él llama a servir. Es decir, que el pueblo es el lugar donde la iglesia desarrolla su misión, pero no entendido como el objeto o recipiente de un mensaje, sino como sujeto y protagonista de su propia historia, a quien la iglesia, en un camino conjunto, comparte su vida y su mensaje y entrega su razón de ser en cuanto servidora de la humanidad. Si el pueblo entonces es el sujeto y el agente de su propia historia, la iglesia se debe al pueblo y no a la inversa. No es el pueblo quien se debe a la iglesia. En otras palabras, es la periferia la que da sentido al centro y no al contrario. Es la relación cotidiana y constituyente, vivida desde la fe, la que informa al pueblo y le da sentido como pueblo de Dios y no su pertenencia a una religión oficial o a una expresión oficial de la religión. Como consecuencia se produce una inversión, y es aquí donde Francisco sintoniza muy bien con esta teología latinoamericana. Una inversión que implica que el pueblo, primero, es reconocido como sujeto, segundo, es en cuanto sujeto, actor y protagonista de su propia historia, tercero, en relación con la iglesia se debe al pueblo y no el pueblo a la iglesia. Y cuarto, el pueblo en cuanto vive una cotidianidad específica y propia, ha de ser esta cotidianidad reconocida, asumida desde adentro y por tanto entendida como el lugar donde el pueblo vive y desde donde vive los valores de su fe y de su expresión religiosa. Esto supone, como afirma un hermoso texto del documento de San Miguel, lo siguiente: esto supone amar al pueblo, compenetrarse con él y comprenderlo, confiar en su capacidad de creación y en su fuerza de transformación,
ayudarlo a expresarse y a organizarse, escucharlo, captar y entender sus expresiones aunque respondan a culturas de grado distinto, conocer sus gozos y esperanzas, angustias y dolores, sus necesidades y valores, conocer especialmente lo que quiere y desea de la Iglesia y de sus ministros, discernir en todo ello lo que debe ser corregido o purificado, lo que tiene una vigencia presente pero solo transitoria, lo que contiene valores permanentes y gérmenes de futuro, no separarse de él, adelantándose a sus reales deseos y decisiones, no transferirle problemáticas, actitudes, normas o valores que le son ajenos o extraños, especialmente cuando ellos le quiten o debiliten sus razones de vivir y razones de esperar. Este hermoso texto de San Miguel nos invita pues a reconocer que antes de cualquier ejercicio crítico y de discernimiento en torno a los pueblos que constituyen hoy nuestro mundo y a los pobres, que son esa mayoría, debemos primero entender que la inserción, la vida compartida y el trato personal en esa cotidianidad fraterna es el primer paso para luego hacer cualquier reflexión teológica o de otra índole. Es decir, sin el hecho del acontecimiento del encuentro personal con el otro, con ese pueblo pobre, no puedo hacer un juicio o no sería ético hacer un juicio. Porque el pueblo no es una entelequia, el pueblo no es un objeto de conocimiento, simplemente de investigación. Tampoco es una masa o un conjunto físico de individuos sin rumbo ni proyecto. Y esta es la otra gran tentación. Creer que es una suerte de masa ciega que va sin rumbo y sin proyecto claro. Pero tampoco es una suma de individualidades que viven en lugares marginales. Y de ahí esa expresión que se usa de manera peyorativa muchas veces referido a realidades y lugares pobres, ¿no? Como aquellos marginales, ¿no? Se trata de entender que en esos lugares periféricos, en esos lugares marginales es donde se revela una dinámica, un modo de vivir y de abordar los conflictos muy distintos a la condición de los sujetos ilustrados. Es decir, se revela en una cotidianidad que asume y absorbe todas las dimensiones de la vida, pero de una forma no homogénea, no predeterminada, sino dinámica y procesual. Es decir, el pueblo es entendido por Francisco, en continuidad con esta teología latinoamericana, como un sujeto histórico, no como algo ya dado, no como una realidad ya dado. Rafael Tello lo caracteriza de esta manera, que invito a leer. El pueblo como sujeto histórico no es algo ya dado, acabado, que se hace presente en un momento determinado, sino más bien un proceso, una realidad en movimiento en la que hay que detectar lo que siempre no es fácil, los anhelos, las tendencias, tanto reales como aparentes, las luchas, etc. Esto implica percibir el movimiento del pueblo a lo largo de la historia, no como una abstracción, sino en la vivencia comunitaria que se expresa en la asunción de ciertos valores que configuran una cultura. Cultura popular y pueblo conforman una pareja indisociable. De ahí pues que la palabra connota siempre un sentido plural, porque no se trata de el pueblo como un grupo de individualidades dentro de una realidad local sin interacción con el resto. Se trata de entender que conforman sujetos con relaciones, con maneras de vivir, con proyectos que se van decantando y se van revelando en un proceso cotidiano de discernimiento y de opciones, de luchas, de esperanzas, de anhelos, de desilusiones, de replantearse nuevamente el camino, en fin, en un proceso histórico que implica una construcción del bien común, aunque muchas veces no se logre. Hablar entonces de pueblo en esta teología latinoamericana y así lo que entiende Francisco es siempre hablar
de una opción fundamental por los pueblos pobres, no solamente por los individuos pobres, sino por los pueblos pobres, es decir, por aquellas realidades de personas que en conjunto hoy en día no son reconocidos como tal, es decir, como sujetos históricos, como protagonistas, como capaces de llevar adelante y en relación con los demás ese proyecto por el bien común. Son ellos, esos pueblos pobres, los nuevos sujetos de una opción fundamental y preferencial de la Iglesia, como lo entiende Francisco. Víctor Fernández, otro de los teólogos argentinos más recientes, dice lo siguiente: se acostumbra a decir que la teología del pueblo opta por las masas ignorantes, faltas de cultura y de pensamiento crítico. Lo que la teología del pueblo defiende es algo muy diferente. Significa considerar a los pobres no tanto como el mero objeto de una liberación o una educación, sino como individuos capaces de pensar con sus categorías, capaces de vivir legítimamente la fe a su manera, capaces de crear caminos a partir de su cultura popular, que incluso se expresen o miren la vida de una manera diferente. No significa que no piensen o no tengan una cultura, es simplemente una cultura diferente, diferente a la de la clase media. Así explica Víctor Manuel Fernández, cómo muchas veces pues, es muy fácil catalogar a alguien de populista, o cuando se escucha la palabra pueblo, identificarla con ideologías y maneras de actuar que solo lo reducen a ser un destinatario de proyectos políticos, y no entender que se trata de una manera de vivir, de una trascendencia que brota de esa manera de vivir y que tiene una densidad de carácter propio y específico. El magisterio de Francisco llama pues a hacer una opción por custodiar a los que hoy son descartados, al generar una cultura memoriosa, como lo dice en Bolivia el 7 de agosto del 2015. Optar por los que hoy son descartados, pero optar por esos pueblos pobres que en su camino no son reconocidos, por tanto, como sujetos, como proyectos concretos, reales y verdaderos. El lugar de la Iglesia y el de la comunidad cristiana es siempre el lugar del pueblo, y por tanto en sintonía y en conocimiento desde adentro de los pueblos es que ella se va constituyendo como pueblo de Dios en medio de los pueblos pobres de la tierra. Terminamos con un texto de Rafael Tello, quien dice lo siguiente y que invito pues a leer. La Iglesia puede no volverse hacia los pobres, o puede hacerlo desde afuera, desde una actitud interesada o no, de servicio. Trabaja para los pobres, mas todavía entre ellos no se encuentra, no está, o está solo con alguno de ellos, es decir, organiza obras para los pobres, a veces las implanta entre ellos y en ocasiones incorpora a algunos pobres a alguna obra, la que sin embargo por lo menos en el espíritu no es de ellos. Esto es un modo bueno, puede a menudo ser valioso, pero no toma el modo propio específico de lo que sería una iglesia del Verbo encarnado, una iglesia del Verbo encarnado, porque su Maestro, Señor y Camino se volvió hacia los hombres, no desde afuera, sino encarnándose. Volverse hacia los hombres concretos, cristianos de nuestro pueblo, encarnándose entre ellos, significa hacerlo reconociendo con afecto su fe, su modo peculiar de vida cristiana y su cultura, su modo peculiar de vida temporal. Y esto es resistido por muchos que ven en esta fe un modo minusválido, a lo sumo tolerable y permisible y nada más, porque si fuera una verdadera vocación debería ser cultivada y no cambiada. Este es el reto que nos coloca, en palabras de Tello, hoy en día de manera equivalente Francisco. ¿Cómo entendemos esa realidad de los pueblos pobres de la tierra que son la mayoría en nuestra época global? ¿Cómo entender que
hemos de hacer una conversión pastoral, personal y afectiva al mundo de los pobres, que es esa mayoría, y que sin esta opción desde adentro, no a partir del estudio simplemente académico, desde los libros o desde la comodidad de la oficina, sino desde adentro en vidas compartidas, es que podemos ir entendiendo la densidad que se revela en esa cotidianidad de los pueblos pobres y desde ahí construir una opción teológica pastoral que decante en la vida de la iglesia y en la vida de los cristianos hoy en día de una manera fiel en seguimiento a Jesús de Nazaret.